Vamos a hablar de la parashá de Bamidbar que toca leer este Shabbat, sino vamos a dedicar nuestra plática al Ma'amad Har Sinai, ya que nos encontramos un par de días antes de la fiesta de Shavuot, donde celebramos el aniversario de Ma'amad Har Sinai, de la entrega de la Torah, y es muy importante llegar a esta fiesta conociendo y entendiendo cuál fue la importancia, la esencia de Ma'amad Har Sinai y cuál fue su propósito para poder realmente celebrar, no solamente con el significativo de celebración que es a través de la comida y la bebida y el festejo, sino celebrar como debe de ser. ¿Qué significa celebrar en el judaísmo? Volver a regresar al mismo Matan Torah. Cuando nosotros decimos en el rezo de Shavuot, mencionamos el día, decimos Zman Matan Torateinu, no decimos que hoy festejamos recuerdo del día de Matan Torah, sino hoy es el tiempo de Matan Torah. Como explica Rav Dessler, que el tiempo no está viajando y pasando por encima de nosotros, sino al revés, nosotros caminamos en el tiempo es el que está parado y nosotros somos los que caminamos, y cada vez que llegamos a la misma época del año, que sí que llegamos al mismo tiempo, el tiempo queda en su lugar, nosotros somos los que avanzamos, y por lo tanto cuando llega esta época de Matan Torah tenemos que regresar al mismo tiempo de Matan Torah y volver a sentir lo que sintieron nuestros antepasados y nosotros también, porque todos estuvimos ahí en Har Sinai, a pesar de que a lo mejor nos cuesta trabajo de hacer memoria, recordar, y de eso se trata la plática de hoy. Bueno, vamos a empezar. Ustedes tienen hojas en las manos, los que no tienen en un momento van a recibir, lo están preparando. Pueden ver, los que sí tienen, en la página 6, donde la Torah en Chumash Dvarim habla acerca de Ma'amad Har Sinai. Moshe Rabbeinu lo dice antes de morir, dando un poco de idea de la grandeza de esa situación, de ese evento, de este fenómeno, de este acontecimiento único en la historia de toda la humanidad y prácticamente de todo el universo. Dice Moshe Rabbeinu así, yo lo voy a leer la parte de hebreo, pero ustedes pueden verlo, lo mismo la traducción en español, lo tienen al lado izquierdo. Y me empiezo a leer el versículo 32. Kish'al na leyamim rishonim אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים הנהיה כדבר הגדול הזה הו הנשמע כמוהו השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי הו הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם Hashem Elokechem במצרים לעיניך. Para los que llegaron ahora, estamos estudiando hoy Ma'amad Har Sinai, cuál fue su propósito y cuál fue la grandeza de él. Estamos leyendo los psukim donde Moshe Rabbeinu dice lo siguiente. Pregunta, dice Moshe Rabbeinu, desde los primeros días de la historia, desde el inicio de la historia, de los días anteriores a ti, desde el día que Dios creó al ser humano sobre la tierra, de un lado del mundo hasta el otro lado, tanto en espacio como en tiempo, desde el primer principio hasta el final, si alguna vez más sucedió una cosa tan grande como fue Ma'amad Har Sinai, o Anishmakamo, o si alguien había escuchado algo parecido que ocurrió, que sucedió en la historia del mundo y de la humanidad. Ashama kol am kol elokim medaber mitoch haesh kasher shamata ata vayechi. Si existió alguna vez un pueblo que escuchó la voz de Dios como tú escuchaste y siguió viviendo, porque muchos tal vez escucharon, pero no hay nadie para que nos cuente eso, porque si es que alguien escuchó, ya no vive. Así que pregunte si hay otro testimonio de una cosa tan grande. O anisa elokim lavó la caja lo goy mikerev goy. Y esto ya se refiere a los milagros de Yetziat Mitzrayim. Parashat Va'etchanan, Chumash Dvarim. Ahorita le van a entregar también hojas que están preparando ahorita. Entonces, aquí vemos unas palabras de Moshe Rabbeinu, y si Moshe Rabbeinu lo dice
debemos tener toda la confianza que así fue. Fue una cosa única, un acontecimiento que no existió, que nunca pasó, más que esta sola vez, y que nunca va a pasar, jamás se va a volver a repetir. Este acontecimiento llamado Ma'amad Har Sinai parece ser el básico, el principal y el más importante para nosotros como judíos. Esto es la base de todo nuestro judaísmo, y en eso consiste toda la esencia del judaísmo, y de eso también debe de venir toda la influencia para nosotros como Yehudim, para cada momento y momento de nuestra vida. Sin Ma'amad Har Sinai, nosotros como judíos no tenemos nada que ofrecer al mundo. Todo lo que tenemos que ofrecer viene de ahí. ¿Sí? Tomando en cuenta que estarían de acuerdo conmigo que humor judío, literatura judía, comida judía, no es lo que realmente venimos a ofrecer al mundo. Esto a lo mejor hay otros que pueden hacer mejor que nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué realmente pasó en Har Sinai? ¿O cuál fue la esencia de la grandeza de este acontecimiento? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué tanto sabemos realmente de Ma'amad Har Sinai fuera de los psukim que acabamos de leer? Pues nuestro propósito en la plática de hoy es estudiarlo hasta donde podemos llegar con los límites del tiempo y de los conocimientos que tenemos, porque todo lo que vamos a estudiar es relativamente profundo o relativamente amplio, porque todo lo que vamos a estudiar no llega a lo que realmente ocurrió en Har Sinai, ¿sí? Estamos hablando de un acontecimiento único, como dijimos, donde Am Israel llegó a niveles que ningún ser humano ha logrado llegar en su vida fuera de este momento, de aquellos momentos. Por lo tanto, está fuera de nuestro alcance entenderlo completamente. Pero el grano y la esencia y el propósito, lo que nos debe de acompañar día en día hasta el día de hoy, y que esto debe de ser el principio fundamental para nosotros como Yehudim, eso sí podemos alcanzar a entender, y a esto nos vamos a dedicar hoy. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. Nuestros sabios dicen en Pirkei Avot lo siguiente. Nuestros sabios dicen: Im ein ira, ein chokhmah. Im ein chokhmah, ein ira. Así dicen en Pirkei Avot, en capítulo 3, en la Mishnah número 21. Rabbi Elazar ben Azariah Omer: Im ein chokhmah, ein ira. Im ein ira, ein chokhmah. Esto no lo tienen sus ojos. Esto no. Sí, la Mishnah número 21, capítulo 3. Si no hay ira, que es temor, no hay sabiduría. Ira Shamayim, obviamente, no temor a los perros, sino temor a Dios. Si no hay temor a Dios, no hay sabiduría, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, tampoco hay temor. Así dice Rabbi Elazar ben Azariah. Y aquí, cada quien que lo lee, hace la pregunta, la famosa pregunta del huevo y la gallina, que si quién viene primero. Como la gallina sale del huevo y el huevo viene de la gallina, entonces ¿quién es el que estuvo primero? ¿Dónde empezamos? Si no hay irá, si no hay jochma, y si no hay jochma, si no hay irá, entonces ¿de dónde tiene uno que empezar? Esa es la pregunta, que no es mi pregunta, preguntan muchos los comentaristas de esta Mishnah, y esta pregunta nos va a ayudar. Quiere decir, al momento de poder contestar esta pregunta, vamos a poder entender lo que es Ma'amad Har Sinai, o tal vez al revés. Al entender Ma'amad Har Sinai, se va a poder también entender y contestar esta pregunta. Nuestros sabios dicen en otro lado, en Pirkei Avot, un poco antes, dice Rabbi Hanina ben Dosa: Mi she'irat chet'o kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Y kol she'ein irat chet'o kodemet lechochmato, ein chochmato mitkayemet. El que su temor al pecado, y temor al pecado viene de temor a Dios, se adelanta o está anterior
a su sabiduría, a sus conocimientos, su sabiduría va a perdurar, va a ser para siempre, va a existir. Pero el que no adelanta temor a Dios, a la sabiduría, su sabiduría no tiene duradez, no va a seguir. Y como decimos en el rezo diariamente, Leolam yehe Adam yere shamayim beseteru begalui, siempre tiene uno que ser temeroso a Dios. Ahí tenemos ya una insinuación, según la Virginia Mendoza, que el temor es lo que tiene que adelantar a la sabiduría. Nada más que si es así, o Reshit Chochma Yirat Hashem, dice el pasuk, muy bien, ¿sí? Reshit Chochma Yirat Hashem, siempre el inicio de la Chochma empieza con Irat Hashem, que sí, siempre debe uno de empezar por temor. Pero entonces, ¿por qué dice la Mishnah Rabbi Elazar ben Azariah que Imen Chochma en Ira, si Ira es la que tiene que venir antes de la Chochma? Entonces todavía la pregunta se hace más fuerte. Los psukim que hablan acerca de Ma'amad Har Sinai, si uno lo lee así por encima, superficialmente, se encuentra con una contradicción muy fuerte, y vamos a ver la página 1. Todos aquellos que tienen hojas, vamos a leer por favor la página número 1, donde es en Parashat Yitro, donde la Torah dice así, Vechol ha'am, donde está marcado, Vechol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim. ¿Sí? La Torah nos cuenta, pueden ver ustedes el lado de español, número 18. Vechol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim, cuando había todo el pueblo estaba alrededor de Har Sinai, y sobre la montaña habían voces, antorchas, kol shofar, sonido de shofar, ahar Hashem, humo. Vayaram, vayanu, el pueblo lo vio y se empezó a mover. Vayamdu merachok, y se alejaron de la montaña. Vayomru el Moshe, y le dijeron a Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu benishma, ve'al yedaber imanu Elokim penamut. Le dijeron a Moshe, ¿sabe qué? Mejor tú seas el intermediario, tú hables con nosotros y no Dios directamente, porque vamos a morir. Que si el pueblo entró a un miedo, a un temor ante este acontecimiento, hasta este fenómeno, ante esta cosa tan grande, donde hagan la cuenta que un terremoto y un volcán y juntos, que no llegan a nada de que lo que es, que realmente vieron, entraron a un temor muy fuerte. Vayomer Moshe Elam, al tirao, no teman, ki levavur nasot etchem ba Elokim, Dios viene a probarlos. Ahora, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo entienden ustedes? Dios los viene a probar, no teman. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la prueba? La prueba es, aparentemente, para ver si ustedes logran seguir siendo fieles a Dios a pesar de todo lo que está sucediendo. Esto precisamente de eso se trata. Se hace aquí muchas cosas para asustarlos, para ver si ustedes son fieles a Dios y no se asustan y siguen teniendo confianza en Él y siguen teniendo, aceptando, recibir, escuchar a Él, o que a lo mejor no pasan la prueba y por el temor dicen, ¿sabe qué? No queremos saber de Dios. Entonces, así que no teman, acérquense y sigan apegándose en Dios, porque esto es la prueba. Así le dice Moshe. Sin embargo, luego viene la contradicción. Ubavur tiye irato al pnechem levilti techetau. El propósito de esta prueba es lograr a que teman de Él. Entonces, ¿qué quiere Moshe de ellos? Entonces ya estamos temiendo, queremos ir, ya no queremos que... A ver, los que no tienen, por favor. Dele a los que no tienen, no, yo tengo. Abuela, Muy bien. ahorita les traigo más del Entonces, sí. Entonces, Moshe Rabbeinu les dice, por un lado, esto es la prueba para ver si logran superar la prueba y no temer, y no entrar a miedos. Y por otro lado dice, el propósito de esto es para que temen a Dios. Entonces ya pasaron la prueba, ya estamos temiendo, tenemos miedo, no queremos ver. De eso se trata, ¿no? Vayamodam merachok como Moshe nigash el arafel hashashama Elokim. Entonces esa es una contradicción que hay que entenderlo. Por un lado se ve que todo el propósito es para que pasen la prueba, que no teman a Dios. Al tirau dice no teman, y luego dice todo el propósito es para que sí teman de Dios. Entonces, ¿por qué les dice Moshe no teman? Ya pasaron la prueba, están temiendo de Dios.
Vamos a ver todavía más una contradicción. En la página 2. En la página 2 es en Chumash Dvarim, donde se repite toda la historia de Mahamad Har Sinai, donde Moshe vuelve a comentar todo lo que pasó. Sí, lo que está marcado, por eso está marcado. Por eso, ahí está el número 21. Entonces pueden ver al otro lado el número 21. Sí. Entonces, Moshe Rabbeinu cuenta la historia de lo que ocurrió allá en Mahamad Har Sinai, sí, 40 años después. Repite la historia y dice así: Vatomru, o bueno, vamos a empezar un poco antes. Cuando Moshe Rabbeinu cuenta que cuando Dios habló de la montaña y había fuego, había humo, había neblina y había obscuridad y había fuego, había todo un ruido, todo un escándalo ahí, y ustedes entraron a un miedo terrible. Vatomru, ahí es donde empezamos a leer, me dijeron ustedes, así cuenta Moshe Rabbeinu 40 años después, Ein eranu Hashem Elokeinu et kvodo v'et godlo v'et kolo shamanu mitoch ha'esh hayom hazeh rainu ki daber Elokim et adam v'chai. Acabamos de ver la grandeza de Dios, ya vimos su fuerza, ya aceptamos que es grande, y ahora, beatá, lama namut, ¿por qué vamos a seguir escuchándolo? ¿Por qué vamos a morir? Kitochlenu ha'esh hagdolah hazot, para que el fuego grande nos va a quemar, nos va a comer. Si seguiremos escuchando la voz de Dios más, vamos a morir. Porque ¿quién más puede ser que escuche la voz de Dios como nosotros y siga viviendo? Mejor, me dijeron, cuenta Moshe Rabbeinu 40 años después, mejor acércate tú, me dijeron ustedes, acércate tú a Dios, escuche tú lo que dice Dios, y tú nos vas a transmitir lo que Dios te va a decir. No queremos escuchar directamente de Dios. Entraron a un susto. ¿Qué pasó? Cuenta Moshe Rabbeinu el secreto de lo que ocurrió 40 años antes. Dios escuchó lo que ustedes me dijeron. Vayomer Hashem elai, y Dios me dijo, Shamati et kol divrei ha'am hazeh asher dibru elecha. Escuché todo lo que el pueblo te había pedido y te había dicho. Eitivu kol asher dibrei. Bien dicho, dijeron bien, tienen razón. Quiere decir, Dios aceptó que el pueblo tenía razón y que no debería de seguir escuchando a Dios mismo directamente, sino a través de Moshe Rabbeinu. Y sigue diciendo Dios, Miten ve allá, y aquí Moshe Rabbeinu está diciendo, citando las palabras de Dios, lo que Dios le dijo a él. Miten ve allá levavam ze lahem leir'a oti velishmor et kol mitzvotai kol hayamim leman itav lahem belivneihem leolam. Ojalá que esto sea así, siempre sigan teniendo miedo de mí. Igual como ahora tienen susto, no quieren acercarse, quieren alejarse, dicen no queremos porque entraron en un miedo. Que siga, ojalá que así sigan para siempre, para la eternidad, temer de mí y así cuidar mis mitzvot todos los días para bien de ellos y de sus descendientes eternamente. Dios aceptó que el pueblo tenía razón, que no debería de seguir escuchando la voz de Dios, que Moshe sea el intermediario. Otra vez aquí cabe una pregunta: ¿cómo es posible si todo el propósito de Mahamad Har Sinai es recibir la Torah de Dios? Aparentemente así es. Y para que Dios transmite la Torah al pueblo de Israel. Y Dios está transmitiendo y el pueblo dice, no queremos escuchar, queremos alejar, queremos que Moshe escuche y luego a lo mejor nos dice después, nosotros no queremos. Y todavía Dios dice que tienen razón, entonces ¿qué pasa aquí? ¿Para qué era Mahamad Har Sinai? No para que escuchen de Dios, no, esto fue la prueba, si aceptan recibir de Dios toda la Torah y cuando llega el momento, la mera hora de la prueba, no la pasan, dicen no queremos escuchar, tenemos miedo, mejor queremos vivir y no escuchar de Dios. Y Dios dice, Eitivu asher diberu, ¿qué está pasando aquí? Entonces tenemos aquí dos preguntas básicas. Primero, Moshe Rabbeinu dijo que la prueba es pasar el temor, superarlo, y finalmente dice que es tener el temor. Dos, sabemos que Mahamad Har Sinai es para escuchar y recibir la Torah, y el pueblo dice no queremos, queremos que Moshe sea el intermediario, y Dios dice que tiene razón. La Gemara en Masechet Brachot nos dice, pueden ver la página 8, la Gemara dice,
La página 8, el lado derecho, arriba. Está marcado, eso sí está nada más en hebreo. Amar Rabbi Yoshua ben Korja. Dijo Rabbi Yoshua ben Korja, Lama kadma parashat Shema levayim shamoa. ¿Por qué la parashat de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Vaed, Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol Levavcha, etc.? ¿Por qué esta parashat es la primera de todo el Shema y luego viene la segunda que es Ve'ayim shamoa tishmeu? Contesta Rabbi Yoshua ben Korja, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. Porque la parashá de Ve'afta, Shema Ve'afta, es Kabbalat Ol Malchut Shamayim, es aceptar el yugo de Dios, aceptar el yugo de reinado de Dios. Y el Ve'ayim Shamoa es aceptar el yugo de los mitzvot, ¿sí? El Ve'ayim Shamoa Tishmu, si van a obedecer y cumplir con los mitzvot. Y primero tiene uno que aceptar el yugo de reinado de Dios, y solamente después puede uno escuchar y aceptar y recibir sobre él el yugo de los mitzvot. Igual como en Shema Israel, así es el orden, así también en Ma'amad Har Sinai. Los propósitos de este Ma'amad, de este acontecimiento, de este evento, fueron dos y en el mismo orden como lo debemos de hacer diariamente con Shema Ve'ayim Shamoa. Sí es cierto que Ma'amad Har Sinai tiene un propósito de transmitir la Torah y sus mitzvot, pero antes de los mitzvot falta algo. No se puede entrar y acercar inmediatamente a recibir los mitzvot de Dios sin pasar por Kabbalat Ol Malchut Shamayim, sin aceptar primero el yugo de reinado de Dios. Por lo tanto, en Ma'amad Har Sinai el primer motivo, el primer propósito era Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Segundo propósito, ya que aceptan el reinado de Dios, es Kabbalat Ol Mitzvot, recibir el yugo de los mitzvot. Ahorita vamos a ver lo que significa. Solamente así se puede entender por qué la Torah le dedica tantos psukim, tantos versículos describiendo lo que había ahí. Kolot, Ubrakim, Shofar, Esh, Ashan, fuego, humo, shofar, ¿sí? Relámpagos, truenos, tanto. Si el propósito sería nada más recibir los mitzvot, recibir la Torah, entonces, ¿qué me importa todo lo que fue alrededor? ¿Por qué no se pudo dar la Torah en forma más tranquila? ¿Por qué se necesita tanto ruido, tanto miedo, tanto susto en esos momentos tan únicos y apreciables de la historia de la humanidad? Y vamos a ver lo que explican nuestros sabios, cómo fue la cosa, cómo fue este acontecimiento. Rabbeinu Bechayei, o antes la Mejilta, en la misma página 8, un poco más abajo, tenemos unos psukim que hablan acerca de Ma'amad Har Sinai, donde dice Vayi bayom hashlishi biyot haboker, ¿sí? Pueden leer letras chiquitas, pero no tiene español. Pero Vayi bayom hashlishi biyot haboker, Vayi kolot ubrakim, en el tercer día, en la mañana, voces, ¿sí? Kolot, sonidos, brakim, relámpagos, anan kaved ala vekol shofar chazak meot, vayecherad kol ha'am asher b'machane. ¿Qué significa vayecherad? Jaradá es un pánico, ¿sí? Una catástrofe fue ahí, ¿sí? Se destruye todo, se cae todo. El miedo, el pánico era enorme. Vayotze Moshe et ha'am likrat ha'elokim min ha'machane vayityatzvu betachtit ha'ar. Moshe llevó a todo el pueblo, se pararon alrededor de la montaña, de Har Sinai Ashan Kulo, y la montaña estaba completamente cubierta con humo. Mipnei asher yarad alav Hashem ba'esh, porque Dios bajó ahí con fuego. Vayal Ashano ke'esh nakivshan, subió imagínense un humo como si fuera de un horno, pero algo enorme, un kivshan, ¿cómo se dice? Hoguera. Vayecherad kol ha'ar meod. El pánico no fue solamente de la gente, toda la montaña estaba en pánico. O sea, había un terremoto o algo así, que todo se movió. Vayi kol ha'shofar, y al mismo tiempo se oye el sonido de shofar. Olech vechazek meod. Olech vechazek significa que va fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo, más fuerte,
cosas que cualquiera entra en pánico. Dice el Mejilta, ahí está marcado un poco más abajo, dice Vayei Kolot, en la página 8, los que reciben ahora las hojas. Kolei Kolot, Minei Kolot Meshunim. Dice la Mejilta, dice los sabios, cuando Vayei Kolot, sonidos y voces, no fue un solo sonido y una sola voz de un tipo, sino Kolei Kolot, mezclado, combinado, Kolot Meshunim, raros. Quiere decir que ya si uno después de 2 minutos se acostumbró a escuchar ya un sonido, se acostumbró, de repente viene otro y otro sonido. Brakim dice, Birkei Brakim, Uminei Brakim Meshunim Zemize. Cuando hablamos de relámpagos, no que hubo relámpagos como nosotros conocemos, así nada más, repitiendo todo el tiempo, sino cada rato otro tipo, raros, diferentes, mezclados. Quiere decir algo que realmente fue para susto, para entrar en pánico. Y sigue Rabbeinu Bahiei, hasta abajo está describiendo Rabbeinu Bahiei, de los Rishonim, de los primeros, describiendo qué pasó. Dice así, Ubayom Ashlishi Baboker Ushishi Besivan, en aquel día 6 de Sivan, Hayu Kolot Ubrakim Va'anan Kaved al Ahar Vekol Shofar Chazak Meot. Sí, había relámpagos, voces, sonidos, nubes, shofar, Va'adain lo yarda Shechina, y todavía no bajó la Shechina. ¿Sí? Y salto para la siguiente página. Entonces entraron a un pánico, mi paja da colotaem, por el miedo de aquellas voces que se escucharon. Shenemar vayecherat kolaam, Moshe chizek libam, Moshe los estaba animando y los estaba tratando de tranquilizar. Y les dice, no tengan miedo, acérquense a la montaña. Y había que motivarlos con mucha... sí, entusiasmarlos porque realmente era difícil, porque con este miedo, ¿quién quiere acercar? Pero Moshe logró, se acercaron, se pararon alrededor de la montaña. Ubiyotam sham betachtita ar, dice Rabbeinu Bahiei, cuando estaban ahí bajo de la montaña, metzapim, esperando a ver qué pasa. Yarad Hashem itbarach al har baesh. Ahí es donde bajó Dios sobre la montaña con fuego. Subió el humo hasta el cielo, llegó a sin fin. Ahí es donde se hizo oscuro todo, oscuridad, con nubes, con neblinas. Ahí es donde empezó la montaña misma a moverse. Un terremoto, fue un terremoto, pero algo que debe ser algo fuertísimo. Igual dice como cualquier terremoto, como los terremotos fuertes que conocemos. Hoyotérmica dice más de los que conocemos. ¿Sí? No sé si fue, la escala que existe hoy es hasta 10, la escala de Richter fue más de 10. ¿Sí? Hoy en día no conocemos más que 10, y no 10 ojalá que nunca. ¿Sí? No hay muchos que conocen, porque cuando hay 10 no hay quien queda para contar cómo fue. ¿Sí? Aquí sí tenemos testimonio cómo fue. Fue algo horrible. Así dice David Amelech, Eretz Rashaf, Shamayim Natafu, Mipnei Elokim de Sinai, Mipnei Elokim Elokei Israel. Sí, es en árabe, yo creo. ¿Cómo se dice en árabe terremoto? Zalzala, dice. Si Rabbeinu Bahiei hablaba árabe. ¿Rabino vivió en qué época? ¿En qué época? ¿Rabbeinu Bahiei cuándo vivió? Sí. Hace 800, 900 años por ahí. La época del siglo de oro en España, antes. Bueno. En la página 9 podemos ver lo que dicen estos sabios, que no solamente Am Israel entró en pánico, ¿sí? Entró a un pánico, perdón, antes de llegar a eso, perdón, la página 8 hasta abajo, sí, lo que está marcado, sobre el pasuk, dice Rashi, Vayanu, dice el pasuk que el pueblo se movió cuando se empezó el terremoto. Por el susto se movió. ¿Hasta dónde movieron? Dice Rashi, Ein Noa Erazia, Zazua Bejaradá. Sí, cuando dice Vayanu significa conmoviéndose y entrando en pánico, como dijimos. Vayamdu Merachok, ¿hasta dónde? Dice Ayun Irtaim Lajoreem Yudbet Mil, 12 millas. ¿Sí? ¿Sí? Son como 12 kilómetros, más o menos. Hasta, sí, se movieron de la... como 20 kilómetros. 20 kilómetros, ¿sabes? Ya no hay gran diferencia. Entonces, lo que quiere decir nada más para tener idea, ¿sí? ¿Qué tanto fue el susto? No es que se movieron un poco, ¿sí? Kilómetros corrieron, se escaparon de la montaña,
¿Sí? ¿Quién los regresó? Dice Rashi, Malachei Asharet, Bainu Mesayetian. Vinieron los malachim para regresar, que si seres humanos ya no podían regresar. ¿Quién puede convencer a uno a regresar a un lugar como este? ¿Sí? Aquí cuando el Popocatépetl saca un poco de humo, pues ya se están desalojando a todos los que están alrededor. ¿Sí? Imagínense el día que llega, que Dios no lo quiera, sacando, ¿cómo se llama? Lava, pues a lo mejor hasta nosotros de aquí nos escapamos, estando 50 kilómetros de allá. Entonces se escaparon y los ángeles tuvieron que bajar para regresarlos. Dicen nuestros sabios, dice el Sifri, dice que no solamente Am Israel tuvo miedo, que estaba alrededor de la montaña, todo el mundo sintió lo que pasaba en Har Sinai. ¿Ah? Sí, es lo que dice el Sifri. Kshenitgalá Kadosh Baruch Hu liten Torah Israel, en la página 9, el segundo párrafo marcado. Ir'ish et kol ha'olam kulo al yoshvav, sheneemar kol Hashem al hamayim kei lakavod ir'im. כיוון ששמעו בבליים את הקולות נקבצו כולם אצל בלעם. Hasta Babel, hasta Irak, se escuchó los grandes voces, los truenos, y también entraron en pánico y asusto y fueron con Bilam, porque era profeta de ellos. ¿Qué está pasando? Y Bilam, ¿sí? Y le dijeron, Kimdumim anachnu shamakom me'abed et olamo. Y le dijeron, parece ser que el mundo se está destruyendo. Pensaban que era un diluvio. Igual como en la época, ellos sabían que había diluvio, que se destruyó todo el mundo. Estaban seguros que el mundo se está destruyendo. Bilam los tranquilizó porque les dijo que Dios ya había prometido que no viene otra vez el diluvio para destruir todo el mundo. Y es donde les dijo que Dios está dando Torah a Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Podemos ver en la misma página 9, hasta abajo, un comentario de Nachmanides sobre lo que acabamos ya de mencionar, de citar. Dijimos que cuando Am Israel le dijo a Moshe Rabbeinu, ¿sabe qué, Moshe Rabbeinu? Ya no queremos más directamente, vamos a morir. Tú sea el intermediario, tú escuches de Dios y nos comenta a nosotros. Y dijimos que Dios aceptó. Y preguntamos cómo es posible. Si el propósito de la Torah es para recibir, el Mamad Har Sinai es para recibir la Torah, ¿cómo es posible que Dios acepta que no? Todo esto fue prueba para ver si pasan y aceptan seguir escuchando de Dios a pesar de todo el miedo. ¿Por qué Dios acepta que no sigan escuchando de Él? Dice Nachmanides así. Ve'az diber Elokim et aseret hadibrot, no está marcado pero hasta abajo. ואחרי הדיברות קרבו אליו כל ראשי שבטיהם וזקניהם ואמרו לו אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד ומתנו כי שיערנו בנפשותינו שלא נוכל עוד לסבול מסע דבר השם אלוקינו. Y entonces cuando el Am Israel se dio cuenta que no van a poder seguir, se van a morir, le dijeron a Moshe, vemos que no vamos a poder, no queremos más. Sí, mejor acércate tú y escucha, ve aceptamos del antemano con ojos cerrados todo lo que nos vas a decir. Vamos a cumplir con todo, pero no podemos seguir escuchando a Dios. Dios aceptó lo que ellos dijeron. Bien dijeron, tienen razón. Porque esto fue todo el propósito y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no fue a que Am Israel siga escuchando de él toda la Torah. No esto fue el propósito de Mamad Har Sinai, dice Rabbani. Sino todo el propósito de Dios fue Shelo yashmiem rak aseret hadibrot. No fue la idea de enseñarles y ahora a los 613 mitzvot. Sino rak aseret hadibrot, solamente los 10 mandamientos. Ve'ayir'a yeshara lefanah. Aquí nos descubre Nachmanides cuál es la clave para entender todo Mamad Har Sinai. El propósito principal de Mamad Har Sinai fue a grabar en el pueblo de Israel el temor a Dios. Esto fue el propósito. Esto fue la prueba para ver, ahora la prueba no como entendíamos al principio,
la prueba fue para ver si superan el temor y no temen a pesar de todo lo que pasa, y aún con todo esto siguen siendo fuertes y aceptan estar junto a la montaña y seguir escuchando la palabra de Dios. Y preguntamos si es así, ¿por qué dice Moshe Rabbeinu entonces Levavur nasot etchem leman yeirato al pechem, que la prueba, tienen que pasar la prueba y no teman, y luego dice para que teman? Entonces preguntamos la contradicción. No es contradicción. La prueba no fue a ver si logran no temer, sino la prueba fue a ver si logran sí temer. La prueba y el propósito fue para grabar en ellos el temor. Y una vez que ellos dijeron, ya no queremos seguir escuchando, dijo Dios, están bien. Quiere decir que ya pasaron la prueba. Y no solamente que están bien, sino ojalá, dijo Dios, que así sigan para la eternidad con ese temor. Ya se cumplió el propósito de Mamad Har-Sinai. El propósito principal, por lo menos. El primer propósito. Como dijimos, que antes de Kabbalat Ol Mitzvot, requiere Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Esto fue Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Aceptar el yugo de reinado de Dios, grabar en ellos el temor, entender una vez para siempre que Dios es todopoderoso. Y ya que entre el temor en ellos. Después se va a poder hablar de mitzvot también. Por el momento no era el propósito de mitzvot. Por el momento era el propósito, como dice, Va'ir'a yeshara lefanai. Que el temor, eso es lo que es recto delante de mí, que tengan el temor. Ya cumplieron. Resulta entonces que la grandeza de este Mamad Har-Sinai fue el meter y grabar, introducir en los corazones de Am Israel el temor a Dios. Pero no solamente para un momento, para que al día siguiente se va a hacer como aire, ¿sí? Un temor provisional, temporal. Como dice Dios, ¿sí? Mi ten vaya levavam ze, ¿cómo dijimos? En la página 2. Mi ten vaya, al final de las líneas marcadas. Mi ten vaya levavam ze laem leir'a oti velishmor et kol mitzvotai kol hayamin. El propósito fue grabar en ellos un temor que queda para todos los días, para la eternidad. Para ellos y para sus hijos eternamente. Dice la Gemara, el Masejet Nedarim, la Gemara en Masejet Nedarim, podemos regresar a la página 9. Hasta abajo, Masejet Nedarim, Tanya, sí, el último párrafo marcado. Ba'avur tiyeh yirato al pnichem, zo busha. Cuando Hashem dice que el propósito de Mamad Har-Sinai, sí, hasta abajo en la página 9, el último párrafo. Ba'avur tiyeh yirato al pnichem. El pasuk que dice que el propósito de Mamad Har-Sinai es para tener temor sobre la cara, yirato al pnichem. Es decir, este temor que se grabó en Har-Sinai, que esto fue el propósito, debe de permanecer ¿dónde? En la cara. Yirato al pnichem. ¿Cómo es el temor a Dios en la cara? ¿Cómo se nota? Dice la Gemara, zo busha, es la pena. Levilti techatao, para que no lleguen a pecar, melamed, sheabusha mevia lidei yiratchem. Esto, como dice que el temor, esto ayuda a no pecar, esto nos enseña que la pena es lo principal que necesita uno, la cualidad principal para no llegar a pecar. Quiere decir, ya que entendemos que Mamad Har-Sinai, su propósito fue grabar el temor a Dios, tenemos que entender entonces cuál es el temor a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Tenemos que entender que el temor a Dios, y además así, Moshe Rabbeinu le dijo, no teman a Dios, porque Dios los quiere probar para ver si lo teman. Entonces preguntamos la contradicción. Hay dos tipos de temores. Hay un temor que es el temor, el miedo. El temor porque sabes que si actúas mal, recibes un castigo.
Un niño que le dicen, sabe que si te portas mal vas a recibir una nalgada, él tiene temor ante el castigo que va a poder recibir si se porta mal. Y tiene esperanza al premio que le van a pagar si se porta bien. No esto es el temor que se quiso grabar en Am Israel al momento de Mahamad Har Sinai. No, esto fue el propósito. Porque para eso no se necesita tanto. Por esto es suficiente hacer 2, 3 veces, enseñarle a Am Israel que al portarse mal se recibe un castigo, inmediatamente entran al temor. Por eso Moshe les dice, Al tirau, no teman ese temor, el temor de niños, el temor de miedo del castigo y esperanza a la recompensa. Porque le ba'avur nasot etchem, Dios los quiere probar, ba'avur tiyei irato al pnechem, Dios quiere probarlos a ver si logran tener un temor, el temor que está en la cara. ¿Cuál es el temor que está en la cara? Como dice la Gemara, es la busha, es la pena. La pena que evita el pecado. El no pecar no por miedo, por el castigo, sino no pecar por pena, porque sabiendo quién me está mirando desde arriba, sabiendo ante quién estoy, ante la grandeza de Dios, sentir esa pena y por eso no llegar a pecar. Es otro tipo de temor. Irata Romemu. La Gemara, podemos ver en la página 10, sigue diciendo, Mikan Amru, Siman Yafe Ba'adam Shu Baishan. De aquí dijeron nuestros sabios que es muy buena cualidad ser penoso. Acherim omrim, Kol Adam mitbayen shlo bimeira uchote. Otros dicen que el que tiene pena no tan fácil llega a pecar. Umi shein lo boshet panim, kayadua shelo amdu avotav al Har. ¿Hasta dónde llega eso? Dice la Gemara que si tú ves una persona que es sinvergüenza, que no tiene pena, que es un azpanim. ¿Cómo se dice azpanim? Un descarado, cínico, chutzpah, sinvergüenza. Entonces tienes que sospechar y dudar si sus antepasados estaban en Har Sinai. En Har Sinai, en Monte Sinai. Y es una alajá. La alajá dice, está en Shulchan Aruch, si viene una persona desconocida y dice que es Yehudí, y quiere casarse con una muchacha, o al revés, una muchacha y dice que es Yehudí, no tenemos ninguna base, ninguna prueba para saber. Hay que checar si cuenta con estas 3 cualidades principales que debe tener cada Yehudí. Rahmanim, Baishanim, Gomli Hasadim. ¿Sí? Bondadosos, piadosos y penosos. Si le falta uno de estos, hay que checar más, hay que investigar, porque es muy probable que no estuvo sus antepasados en Har Sinai. Dice Ran, ahí trae Ran, uno de los comentaristas del Talmud, Lo amdu avotava al Har Sinai, Shareinatan tam le Mahamad Har Sinai. Porque todo el Mahamad Har Sinai tiene un propósito. ¿Quién dio el propósito? La Torah. Dios mismo dice cuál es el propósito. ¿Para qué? Le ba'avur tiyei irato al pnechem. Todo el propósito de Har Sinai es para que tener el temor a Dios en la cara. Uktiv. El que no tiene el temor a Dios en la cara, quiere decir que no es de la descendencia de los que estaban en Har Sinai. Porque si fuera de la descendencia, debería tenerlo. Porque esto se grabó de tal manera que se entró a los genes de aquellos y por eso tuvo que pasar hasta el día de hoy. Y si uno no cuenta hoy en día con la pena, con el Irat Hashem en la cara, quién sabe si es de los que estaban en Har Sinai. Shlosha simanim yesh b'uma azor, rachamanim, baishanim, gomli chasadim, baishanim, dichtiv, ba'avur tiyei irato al pnechem, una Gemara en Masechet Yevamot. Resulta que el propósito de Mahamad Har Sinai es grabar el temor en la cara, y el temor en la cara es busha, es la pena, es entender la grandeza de Dios y sentir pena ante Él, actuando de manera que Él no quiere, que es contra su voluntad. Eso es el temor a Dios. Y como podemos comprobarlo, que se puede lograr tener esa pena cuando entra cualquier persona, que es una personalidad, cuando es un personaje, una persona muy importante, ¿sí? Inmediatamente el comportamiento de la gente cambia, la conducta es diferente. No van a decir las groserías que dicen cuando están a solas, o cuando, sí, o haciendo cosas que no son adecuadas. Cuando entra una personalidad, se siente una pena ante él por la grandeza de él. Entonces, con
miles veces más, con mayor razón, cuando se trata ante Dios. Esto es el temor a Dios que debe de llegar a sentir en la cara de cada uno. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Te preguntar algo, no? Sí. No, vamos a ver ahora por qué pena. Y vamos a entonces entender cuándo sí se debe tener pena y cuándo no se debe de tener pena. La palabra irá son las mismas letras de la palabra reía, ver. Debe de ser a base de reía, a base de ver. ¿Cómo se logra tener ese temor, esa pena? Solamente aquel que ve la grandeza del Creador, la grandeza de Dios, puede llegar a sentir esa pena ante Él. Por eso la pena depende en irá que es reía. Por lo tanto, cuando Am Israel vio cosas que ojo no ha visto desde antes y nunca después, que ningún oído lo ha escuchado ni antes ni después, esto les provocó un impacto, una impresión y un conocimiento de la grandeza de Dios, de tal manera de algo que existe, que es de otra dimensión, que es fuera de nuestro alcance, que es mucho más poderoso, no mucho más, porque al decir mucho más quiere decir que tenemos alguna nación, que es otro poder completamente fuera de lo que nosotros alcanzamos llegar, que ante Él debemos de sentir que nosotros somos feilim, somos secundarios, nada inútiles. Y así dice Rambam en el Jot Yesodei Torah, lo podemos ver en la página 11. Vamos a leer las palabras de Maimónides. Besha'a sheitbonena Adam, cuando el ser humano se fija, en la página 11, ¿sí? Las líneas marcadas. ¿Las marcadas? Claro. Besha'a sheitbonena Adam b'ma'asav ubruav aniflaim agdolim. Cuando se fija uno y abre sus ojos y ve, y para eso tiene que querer ver, porque si uno no quiere no ve nada. Pero si uno logra a salir de su, ¿cómo se dice? Ceguera, de su ceguera, y abre los ojos y ve la grandeza de Dios, y muchas veces somos ciegos, como dice la Torah, que ashoja de haber en Jajamim. Si igual como el sabio se convierte en ciego cuando recibe un poco de soborno, y aunque quisiera ver la verdad ya no lo puede ver, así nosotros también, que debemos de juzgar todo lo que vemos, nos convertimos en ciegos porque recibimos mucho soborno del Yetzer Hara que no nos permite ver la realidad. Pero si uno abre sus ojos y logra y se esfuerza para un poco alejarse de todo el soborno que recibe, tratar de ser objetivo y abrir los ojos, va a ver la grandeza de Dios, tanto en sus hechos, en todo este mundo maravilloso, en Bruav Aniflaim, sus creaciones, sus seres humanos, cada ser humano, cada uno es un mundo. Sí, la inteligencia divina, lo que hay en un ser humano, esa grandeza del funcionamiento de la vida, de toda la naturaleza, sí, todas las maravillas de Dios, va a encontrar y entender que la sabiduría de Dios no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque nadie puede evaluarla, es sin fin, es infinita, en la que no hay forma de captarla. Miyad, uohev, umeshabeach, umefaer, inmediatamente empieza a amar, empieza a alabar, empieza a glorificar, empieza a desear un deseo enorme de conocer a Dios, de conocer cada vez más de lo que es la grandeza de Dios. Que Moshe Omer David, como dijo David Amelech, Sam'an nafshi le'elokim lekel chai. Tengo sed, mi alma tiene sed para conocer a Dios. Si hubiéramos podido abrir los ojos y ver las maravillas de Dios, no tendríamos sed al agua, hubiéramos tenido sed a conocer a Dios. Y cuando si uno se esfuerza en interiorizar, en pensar y profundizar, meditar, reflexionar sobre la grandeza de Dios, si lo haría de verdad, con seriedad, siendo objetivo, inmediatamente hubiera recibido un temor, inmediatamente se hubiera dado cuenta de lo que es pequeño uno, de lo que es algo bajo
que uno es inútil ante la grandeza de Dios. ¿Quién soy yo ante Dios? Y esto es el motivo del temor. ¿Quién soy yo que no sirvo nada delante de Dios? De toda esta, que tiene esta inteligencia divina que es infinita, sin límite. Entonces, ¿quién soy yo? Inmediatamente se recibe la humildad para entender que Él es nadie ante Dios, y de ahí viene el temor a Dios. Entonces, la bushá viene del irá, y el irá viene de reya, de ver a Dios. Como dice el Hazon Ish en su libro Emuná y Bitajón, que para ser temeroso a Dios no se necesita ir a ninguna universidad, estudiar muchos años filosofía judía para entender y estudiar quién es Dios, y no hay que estudiar ni siquiera una yeshiva para estudiar. No se necesita nada de eso, sino como dice simplemente nuestros sabios en Pirkei Avot, Kol mi sheyesh bo shlosha dvarim halalu hu mitalmidav shel Abraham Avinu, y el que no lo tiene es de los alumnos de Bilam Arasha. ¿Cuáles son las tres cualidades que necesita tener uno para ser alumno de Abraham Avinu? Necesita Ain Tova, un buen ojo, Ruach Nemuja, ¿sí? Humildad, Benefesh Palá, que decir no desear tanto, conformarse con lo que tiene. Con estas tres cualidades ya es alumno de Abraham Avinu. ¿Qué es alumno de Abraham Avinu? Abraham Avinu fue el que llegó a conocer a su creador a los 3 años, llegó a los niveles más elevados de conocimientos de quién es Dios. Entonces, preguntaría uno, nada más todo lo que necesita para ser alumno de Abraham Avinu es tener estas tres cualidades. Sí, porque al tener estas tres cualidades quiere decir que no recibes soborno de este mundo, no dejas que tu Yetzer Hara te enciega, te permites a ti mismo ser objetivo y realmente lograr ver las maravillas de Dios. Y al ver en forma objetiva las maravillas de Dios, inmediatamente, como dice Maimónides, si lo ves de verdad, inmediatamente te conviertes en un temeroso a Dios, inmediatamente entiendes la grandeza de Dios y empiezas a temer y sentir esa pena ante Dios. ¿Quién soy yo? Y ante Dios, entonces, lo que Dios dice, ¿cómo puedo yo hacer algo que contradice su voluntad? Buen ojo, aceptar que los demás también tengan. Esto fue el propósito principal de Mamad Har Sinai, lograr agravar en las mentes de Am Israel Irat Aromemut, el temor ante la grandeza de Dios. Sabemos que el mundo fue creado con el propósito de Mamad Har Sinai. La Torah nos dice en Parashat Bereshit, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom HaShishi. ¿Sí? Todos los días dice la Torah, Vayerev, Vayehi Boker, Yom Echad, Vayerev, Vayehi Boker, Yom Sheni, Vayerev, Vayehi Boker, Yom Shlishi. No dice Yom HaSheni, Yom HaShlishi. Pero cuando llega el 6º día de la creación, dice la Torah, Vayerev, Vayehi Boker, Yom HaShishi con Hei. Preguntan nuestros sabios, ¿por qué con la Hei? Cuando en hebreo se dice Hashishi, significa algo específico. Hashishi, el 6º famoso específico. Y explica ahí Rashi inmediatamente. Hashishi, el 6º famoso, es el 6º día de Sivan, el día de Mamad Har Sinai, el día en el cual hubo un cambio en el mundo. Por primera vez se dio a conocer Dios en esa forma ante todo un pueblo, y en ese momento donde se grabó en los corazones el temor a Dios. Yom HaShishi, dicen nuestros sabios, el mundo fue creado y es sujeto y es dependiente de Yom HaShishi, de aquel 6º día de Sivan. Si no fuera por el 6 de Sivan, el día del Mamad Har Sinai, no hubiera sido creado el mundo. Toda la creación depende en ese 6º día de Sivan. Quiere decir que el propósito de la creación del mundo es para lograr lo que es Mamad Har Sinai. Y Mamad Har Sinai, ¿cuál fue su esencia? Lograr agravar Irat Hashem. Dice el Gaón de Vilna que una insinuación para eso se encuentra en la palabra Bereshit, que es la palabra que en ella consiste toda la creación, Bereshit bara Elohim. Dice el Gaón de Vilna, la palabra Bereshit está compuesta de 2 palabras, Yereh, Boshet. La palabra Bereshit cuenta con Bet, Shin y Tav, que es la palabra Boshet, la raíz de la palabra pena, y el resto de las letras es Yud Reish Aleph, la raíz de la palabra Yirah, Yereh. El propósito de Bereshit bara Elohim, toda la creación, es para lograr este propósito de Yereh Boshet, de Yirat Shamayim, que viene siendo representada
con busha, con la pena en la cara. Bereshit bara Elohim. Toda la creación es para el sexto día de Sivan. Yere, Boshet. Yere es temor de vergüenza. Aquel temor irat ramemut que de vergüenza o de pena. ¿Por qué busha? ¿Por qué lo llamamos pena? Siempre para conocer una cualidad se puede llegar a través de lo opuesto. Cada buena cualidad que existe en ese mundo, cada buen atributo, cada atributo tiene lo opuesto, el otro lado negativo. ¿Cuál es lo negativo de la pena? ¿Ah? Descaro, azpanim, cínico, chutzpan, el que es sinvergüenza, el que no tiene miedo de nada, el que dice, pues yo soy y nada más yo, es como dijo Paró. Paró dijo, Li yorivani asitini, sí, yo soy el dueño. Paró fue exactamente lo opuesto de lo que fue Mamad al Sinai. Por eso es que se necesitaba 49 días desde que salieron de Mitzrayim para llegar a Mamad al Sinai, porque para salir de lo que era Mitzrayim, donde la esencia de Mitzrayim fue el azpanim, el no aceptar el yugo de nadie, el yugo, yo pongo el yugo, me van a poner yugo sobre mí. Entonces, para poder salir de este extremo al extremo de Har Sinai, donde se recibe Yirat Hashem, se necesitaba un proceso de 49 días, que es equivalente a los 49 grados de impureza. ¿Qué es azpanim? Dice el Maral de Prague. No está aquí. Azpanim es aquel, con descaro, descarado, es aquella persona que cree que nadie le puede enseñar nada, que él no necesita recibir influencia de nadie, al contrario, todos deben de recibir influencia de él. Él es el que debe de influenciar a los demás, nadie, él no puede recibir de nadie nada. Así que como él no puede recibir de nadie nada, ¿por qué le va a hacer caso a alguien? Se le hace caso al que somos dependientes en él, que podemos recibir de él algo. Esto es azut panim. Y la verdad es que la primera mitzvah en Shulchan Aruch, la primera con la cual empieza el libro de leyes, Shulchan Aruch, ¿cuál es? Eve mitgaber kari bebe azkanamer, que uno tiene que levantarse en la mañana como si fuera león y descarado como si fuera un tigre. Entonces la pregunta es, ¿debemos de tener busha, pena, o debemos de ser descarados? ¿Dónde estamos? Vemos ahí que la misma cualidad, ¿sí?, que es pena es buena, pero no siempre. Y el mismo defecto descarado es malo, pero tampoco siempre. Todo depende para qué. Y ahí dice el Mishnah Brura, explica, el que lee el Mishnah Brura va a ver que dice ahí que el propósito de esta mitzvah de Ve'az Kanamer, de ser descarado como el tigre, es Ve'al itbayesh mina maligim alav, que no tenga pena de todos aquellos que lo están ofendiendo o que están burlando de él cuando él se levanta para servir a Dios. Quiere decir, de la misma manera como debemos de sentir pena ante Dios, pena que viene de temor por la grandeza de Dios, de la misma manera debemos de ser descarados, sin pena y sin miedo de nadie que quiere convencernos, ponernos en contra de Dios. Porque ser penoso por los que están contra de Dios significa ser descarado frente a Dios. Y ser penoso ante Dios significa ser descarado frente a los que están contra de Dios. ¿Ah? Sí, depende para qué. Como dice el pasuk, Vaikbal y Bobe Darkei Hashem, uno debe ser humilde, pero no cuando se trata de servir a Dios, porque la humildad es una cualidad muy importante, pero a veces viene de parte del Yetzer Hara, porque el Yetzer Hara te dice, tú que eres tan pequeño, que no sirves para nada, y ante Dios que es tan grande, ¿qué? Entonces ya que le va a afectar a Dios si te comportas así o si te comportas así. Quiere decir, esto no va a cambiar el mundo es tan grande y tú eres tan pequeño. Quiere decir, por un lado, la pena ante Dios debe de venir por sentir nuestra pequeñez, este límite que somos tan pequeños ante Dios, por un lado. Pero por otro lado, lo que Dios nos
Esto mismo debe de provocar a que tengamos pena de actuar contra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sepamos nuestra importancia y que cada uno debe decir, Bishvili nivra olam, para mí fue creado el mundo. Y cada uno debe decir, como dirá Zaken, y manikan akolkan, si yo estoy aquí, todo está aquí. Todo el mundo está cargado sobre mis hombros. Eso es lo que quiere Dios. Y al no actuar así, ahí es donde debemos de sentir la pena por no haberse aceptado y comportándose de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Decimos, Irat Hashem al Pnechem, el temor a Dios se debe de sentir en la cara. ¿Por qué en la cara? ¿Qué tiene que ver con la cara? ¿Por qué decimos que Irat Hashem es en la cara? Muy interesante. Hay un pasuk en Irmiyahu que dice, Umetzach Isha Zona, una mujer que es, ¿cómo se dice? Promiscua, ¿sí? Se nota en su cara. Metzach Isha Zona, en su frente, no en su cara. En su frente, en el Metzach. ¿Sí? ¿Cuál es el Metzach? El frente. Otro pasuk en Yeshayahu dice, Umitzchech Nechusha, hablando sobre el Am Israel que se comporta en forma contra Dios, dice Mitzchech Nechusha, tu frente es muy duro, como rígido, como si fuera cobre. Entonces vemos que tanto cuando se habla de la pena por Dios o el temor a Dios, se habla de la cara, que debe ser al pnechem, sobre la cara. Cuando se habla de del descarado ante Dios o de ser duro, ¿sí? Y no aceptar el yugo de Dios, se habla que en el frente se nota. ¿Por qué? Explican nuestros sabios que la parte de la cara donde recibe cambios es la parte desde los ojos para abajo. Que si cuando una persona está en estado de tristeza, ¿dónde se nota? Se nota en la parte de los, ¿cómo se llama? ¿Cachetes? ¿Sí? En la boca, en los ojos, ¿sí? En la parte de los ojos para arriba. Cuando uno está alegre, también la sonrisa está de los ojos para abajo. ¿Sí? Digo, de los ojos para abajo. ¿Sí? Pero hay una parte en la cara que nunca cambia. Es el frente. La frente puede estar triste, puede estar deprimido, puede estar feliz. Ahí no se nota. Ahí siempre es lo mismo. Esto no recibe ninguna influencia. Esto no recibe ningún cambio. La frente representa el descarado, el que dice yo, ninguna influencia de nadie. No acepta yugo de nadie, no le hace caso a nadie. Porque yo no me cambio, yo soy así, duro, sin ningún cambio, sin poder aceptar ningún cambio. Como dice el Naví, Lev Even, como corazón de piedra. Por eso en el frente es lo que representa Mitzchet Nechusha Metzach Isha Zona. Una mujer en zona, ¿cómo se dice? Promiscua. ¿Por qué llega a hacer eso? Porque si ella hubiera sentido lo que es Irat Hashem, el temor a Dios, aceptando que hay un Dios en el cielo que está viendo y que está mirando, ¿podía llegar a eso? Es porque ella tiene se actúa como si fuera la frente, no recibe influencia de nada. No acepta que hay una dimensión, otra dimensión por encima de nosotros, otro poder todopoderoso que debemos de hacerle caso, de aceptar lo que Él nos da y que nosotros no somos todo. Mitzchech Nechusha, el que llega a pecar con Metzach Nechusha, como se dice, esto es la forma correcta en hebreo, decir uno sin vergüenza, sin pena de nadie, sin miedo, sí, siendo con chutzpah, Bemetzach Nechusha contra Dios, sabiendo que Dios dijo que no, es porque Él se comporta como su metzach, como su frente, que no recibe nada de nadie, no acepta recibir. Pero Irat Hashem está en la cara, la parte de los ojos para abajo, la parte de la cara que representa cambios, que representa apertura para recibir influencia, que representa el estado de emoción o de sentimientos de uno, donde esto cambia de acuerdo, es como el sensor sensible que nos enseña luego cómo está uno. Es el que recibe influencia y por eso Irat Hashem es al pnechem, porque Irat Hashem su esencia es aceptar
que hay Dios en el cielo y que debemos de recibir de Él, y todo lo que tenemos recibimos de Él, y por lo tanto lo que Él dice es lo que tenemos que hacer. Chokhmat Hashem, Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Chokhmat Adam, porque ¿qué es Chokhmah? Ok, empezamos con la pregunta Ir'a y Chokhmah y vamos a llegar a lo que es Chokhmah. Chokhmah siempre viene porque ya había Ir'a, y por lo tanto Chokhmat Adam Ta'ir Panav, la sabiduría de uno, luego se nota en su cara, porque la cara es la que representa el que acepta recibir, y solamente el que acepta recibir, él puede llegar también a la Chokhmah. Su Chokhmah es Mitkayeme. Dicen nuestros sabios, Ein lecha kol esev ve'esev, she'ein lo mazal barakia, shemakeh oto ve'omer lo gdal. No hay ni siquiera un pasto que no crece porque en el cielo le dijeron crezca, le dieron la orden de crecer. Si no es porque lo recibió ese orden del cielo, no crece. ¿Qué significa ese dicho de nuestros sabios? En este dicho consiste todo ese concepto que estamos hablando. ¿Quién puede llegar a crecer? ¿Qué pasto crece? El pasto que recibe su orden de arriba. Crecer puede uno llegar solamente si entiende que por encima de nosotros hay otro poder de otra dimensión que recibimos todo de él, y cuando uno acepta recibir, esto le puede llegar a crecer. Si no, se muere uno, no hay crecimiento. אין לך כל עשב ועשב שצומח מלמטה, שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. Nadie, el עשב es el símbolo, es el ejemplo del crecimiento de cada uno. Cada uno es como un pasto que tiene que crecer. Pero ¿cuándo crece uno? Cuando acepta que milemala le dicen gdal. Cuando acepta que todo viene de arriba, ahí es donde esto le va a permitir a crecer. Según eso, ahora vamos a entender dos cosas muy importantes. Uno, el Zohar dice, increíble, dice el Zohar sobre el sueño de Jacob. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Que estaba soñando de qué? De una escalera que está desde donde, basada en el piso, en el suelo, y llega hasta el cielo. Dice el Zohar, la palabra sulam, su valor aritmético, su gimatria, ¿cuánto es? Anav también. ¿Y cuánto más? ¿Qué? Sinai. ¿Sí? ¿Cuánto vale la palabra sulam? La samech vale 60, la lame 30 y la mem 40. Total, total tenemos aquí 130. La palabra Sinai, ¿cuánto vale? Samech 60, la yud 10 son 70, la nun 50 son 120, más otro yud 130. ¿Sí? Entonces la palabra sulam es la misma palabra Sinai. Y preguntan todos, ¿qué relación hay entre Sulam Jacob y Sinai? Aparentemente son dos conceptos distintos, porque Sulam Jacob fue donde, en Ara Moriah. ¿Dónde estaba el Sulam? ¿Dónde estaba soñando Jacob? En el mismo monte donde donde posteriormente se construyó Beit HaMikdash. Y todo el sueño de Jacob fue el inicio, el Even Apinah para el Beit HaMikdash. Sí, fue ahí. Esto es lo que digamos, santificó y ya entrenó ese lugar como el lugar para siempre ser ahí, el lugar de Avodah. Porque Beit HaMikdash es el lugar de Avodah, el lugar de trabajo, de servicio, de los korbanot. Sinai es otra montaña donde se reciben los mitzvot. O sea, aparentemente son dos conceptos diferentes. Sinai es donde se recibe la Torah para estudiar la Torah, y en Ara Moriah es el lugar para servir, para cumplir los mitzvot. ¿Qué relación hay entre los dos? Nos enseña aquí el Zohar que no hay Avodah más grande que lo que fue en Har Sinai. Lo que fue en Har Sinai fue Avodah, porque ¿cuál es toda la Avodah nuestra? ¿Cuál es todo el servicio, todo el trabajo? Aceptar que debemos de recibir todo de Dios, aceptar ese temor, esa pena que viene a base de ¿qué? De la cara que se cambia y recibe influencia de nuestro estado de ánimo, de donde demuestra eso, que uno acepta que hay un poder arriba que de él recibe, que de él está amamantando, y que todo lo que tiene viene de ahí, y por lo tanto siente pena ante este poder. Esto es el trabajo, y ese trabajo
es el que permite a crecer, como dijimos. Igual como el pasto que crece solamente cuando recibe una orden de arriba, el crecimiento de uno. ¿Cuál es el crecimiento? El crecimiento que permite subir en esta escalera que empieza desde el suelo para poder llegar hasta el cielo. Este crecimiento, esa elevación depende solamente ¿en qué? En que uno acepta que todo viene de arriba, que tenga ese temor a Dios. El estudiar la Torah, el cumplir sus mitzvot, esto es el abodá. Y esta abodá, ¿cómo puede uno llegar a hacer esta abodá? ¿Por qué va uno a querer cumplir los mitzvot? Porque tiene Yirat Hashem, porque acepta la grandeza de Dios y que todo viene de ahí. Eso es lo que dice Rashi, realmente lo pueden ver en la página 9. Rashi lo dice en 2 palabras, ahí sobre Mamad Har Sinai. Y con esto se va a responder la pregunta que preguntamos al principio. Preguntamos, ¿cómo es que dice Moshe Rabbeinu, Levavur nasot etchem, Dios viene a probarlos si van a temer o no? Así que no temen porque esto es la prueba. Y luego le dice, para que sí tengan temor, una contradicción. Dice Rashi, ¿sabes qué significa la palabra nasot? Le nasot no es prueba. No esto es el propósito de Mamad Har Sinai, para probar a ver si temen o no. Al contrario, el propósito era que sí teman, que sí entran a temor. Entonces, ¿dónde está el Nisayón? ¿Sabe lo que es Nasot? Dice Rashi, Levavur Nasot etchem. Pueden ver la página 9, en el lado izquierdo, el penúltimo párrafo. Levavur Nasot etchem, dice Rashi, Legadel etchem baolam. Hacerlos a crecer. Esto es de Nasot etchem. Le Nasot viene de la palabra Nes. Nes significa como una bandera que se levantan. Milashon leitnase, subir, elevarse. Dice Rashi, sheyetze lachem shem baumot, shu bichvodo nigla alechem. Nasot lashon arama ugdula. Lenasot significa elevación, grandeza, subir, crecimiento, para que el pueblo de Israel pueda crecer y llegar a los niveles que tiene que llegar, para poder llegar con estas escaleras hasta el cielo, para iluminar a todo el mundo, para convertirse en estrellas que iluminan a todo el mundo. Deben primero de pasar por este proceso donde se graba en ellos de temor ante la grandeza de Dios y entendiendo una vez para siempre, para la eternidad, que hay un poder arriba, que de ahí viene todo, y ante eso debe uno sentir la pena de cómo puedo yo actuar contra la voluntad de este poder. Entonces, ted'u quien zulato vetir'u mipanav. Por lo mismo, por la misma razón, dicen nuestros sabios que la Torah fue dada, o todo ese Ma'amad fue en donde, en Har Sinai. ¿Por qué en Har Sinai? Preguntan nuestros sabios. Hay montañas más importantes en Eretz Israel o en toda esta zona. Pueden ver en la página 12, donde la Gemara pregunta, o el Midrash, Gavat Adam Tashpilenu, en la página 12. זה תבור וכרמל שבאו מסוף העולם מתגאים לומר שאנו גבוהים. El monte Tabor y el monte Carmel vinieron de otros lados del mundo y también dijeron, ¿por qué con Sinai? Nosotros somos importantes, sobre nosotros tienes que dar la Torah, somos altos. ועלינו הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, sobre nosotros Dios tiene que dar la Torah. ושפל רוח זה סיני שהשפיע את עצמו לומר שאני נמוך. Har Sinai es un monte no muy alto, es un monte humilde. Él no vino y nunca se presentó y nunca exigió y nunca dijo, sobre mí hay que dar la Torah. ועל ידי כך תמך הקדוש ברוך הוא כבודו עליו וניתנה עליו התורה וזכה לכל הכבוד הזה. Precisamente por ser humilde, por ser bajo, por eso Dios dio la Torah sobre él. Como mencionaron aquí antes, la palabra Sinai vale igual que la palabra Anav, que es humildad, que es humilde. Igual que la palabra Sulam. La misma, todo es lo mismo. Para poder subir sobre este Sulam que empieza en la tierra y sigue hasta el cielo, ¿sí? Se necesita recibir el temor a Dios, el cual recibieron a Israel en Sinai. Y para poder recibir ese temor, la cualidad principal que requiere es la humildad, la que representa Sinai, que es el mismo valor de la palabra Anav. Por lo tanto, el hombre que pudo ser el único intermediario para bajar la Torah fue Moshe Rabbeinu, el cual la Torah misma dice, Vaish Moshe Anav Meod,
Mikol Adam. Y la Gemara en Masejet Ta'anit dice, Lama nimshela Torah lemaim, ¿por qué la Torah está comparada al agua? Lomar lecha, mamaim מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. Igual que el agua siempre abandona el lugar alto y va hacia el lugar bajo, también la Torah perdura y llega a permanecer en la persona que abandona lo alto y siempre se considera bajo y va hacia abajo. En la persona que es humilde y no considera que él quién sabe qué. Entonces, ¿por qué? Porque para poder recibir Jochma, hemos visto al principio de nuestros sabios, Mi she'irat chet'o kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Pero Mi she'ein irat chochmato, chet'o kodemet lechochmato, ein chochmato mitkayemet. La condición principal para poder recibir Torah, para poder recibir Jochma, para poder quedarse con la Jochma, es que anterior a la Jochma venga la irá, venga el temor a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Entender la grandeza de Dios y aceptar el yugo de Dios y aceptar que todos dependemos en Dios y que recibir de Dios, tener la pena ante Dios, entendiendo que todos recibimos de Él, no ser como dijimos, el cínico, ¿cómo se dice? El descarado que dicen yo no recibo nada de nadie, sino al contrario, yo entiendo que todo lo que tengo recibo de Dios y ante eso siento pena y por lo tanto la cualidad principal para llegar a eso es anavá, es la humildad, porque el que es arrogante, el que cree que él ya sabe todo, él nunca va a poder llegar a ser yerejet, y si no puede llegar a ser yerejet, menos va a poder llegar a ser sabio. ¿Sí? Entonces, kol mi she'irat chet'o kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Sin embargo, vemos que no fue solamente Mahamad Har Sinai para grabar en el pueblo judío el temor a Dios, porque si fue así, ¿para qué siguió después mencionando los Aseret Hadibrot, todos los Aseret Hadibrot? ¿Por qué era los 10 mandamientos? ¿Sería suficiente nada más hacer una ceremonia de temor para que conozcan que existe Dios y luego los Aseret Hadibrot hubieran mandado con una carta, como Moshe Rabbeinu, con las 10 tablas, porque era necesario transmitir en esa misma ocasión los Aseret Hadibrot? Dijimos que no fue el propósito principal, porque si fuera por eso tampoco había necesidad de tanto temor. Si fuera por eso, Dios no hubiera aceptado que se alejan y Dios todavía dijo que estaban bien. Pero por otro lado tampoco podemos decir que esto no tenía ninguna importancia, porque si no, ¿por qué existió? Porque Dios dio los 10 mandamientos. Sino la respuesta clara es, como dijimos, lo que dice Rabbi Yoshua ben Korja. Kodem kol, primero debe uno recibir Ol Malchut Shamayim, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, entendiendo que existe Dios en el cielo. Pero una vez que ya llegó a ese nivel de temor a Dios, hay que recibir ahora el yugo de los mitzvot. El siguiente paso es Jochma, es recibir los Aseret Hadibrot, recibir los 613 mitzvot. Eso es el siguiente paso. Por un lado, si no hay temor anticipado desde antes, no puedes llegar, no tienes acceso a la Torah, porque no tienes la humildad, no tienes la pena, no tienes Irat Hashem al Apanim, no puedes recibir Torah. Pero por otro lado, si te quedas solamente con Irat Hashem, sin seguir con el siguiente paso, que es recibir el yugo de los mitzvot, para poder cumplir y estudiar y conocer a través de la sabiduría de la Torah cada vez más a Dios, tampoco vas a quedarse con el temor. Es lo que dicen nuestros sabios en Pirkei Avot. Im ein ira, ein chochma. Si no hay temor, no puedes llegar a la chochma. Se tiene que empezar por temor. Pero si no sigues con chochma, si después no acompañas esta ira con sabiduría, con estudio, con conocimiento, para poder conocer a Dios cada vez en forma más elevada, no solamente a través de ver las maravillas del mundo, sino estudiar los niveles más elevados y cada vez a través de la Torah llegar adquiriendo niveles de sabiduría más elevados, la irá tampoco la vas a quedar con ella, también la puedes llegar a perder. Puedes empezar con el impacto de la grandeza de Dios, de las maravillas de Dios, sí, por ahí hay que empezar, pero después hay que seguir con Jochma, y ya que sigues con Jochma,
lo que esto va a provocar es más irá, porque cada uno que estudia y que conoce y que cumple los mitzvot de Hashem, esto mismo aumenta la irá, el temor ante la grandeza de Dios. Y cuando se aumenta la irá, esto va a provocar entonces más jochma, y la más jochma va a provocar más irá. Es decir, se empieza con irat Hashem, lo que empezó con Amad al Sinai, y luego nos enseñó Dios el camino que se tiene que acompañar con Aseret HaDibrot, con recibir la Torah, para que esto llegue a generar más irá y más jochma. Como podemos ver en la página 13, tenemos aquí, en la página 13 podemos ver que ahí mismo dijo Moshe Rabbeinu, Yom Asher Amadeta Lifnei Hashem Elokecha Bechoreb, Be'emor Hashem Elai Akel li et ha'am va'ashmi'em et dvarai. Moshe Rabbeinu 40 años después de Mamad al Sinai cuenta y les dice al pueblo que en aquel día, hace 40 años, estaban en alrededor de al Sinai, y Hashem dijo a mí, junte al pueblo para que yo les voy a transmitir mis palabras, refiriéndose a Aseret HaDibrot. ¿Cuál fue el propósito de enseñarles a Aseret HaDibrot? Asher ilmedun leir'a oti kol hayamim. Porque a través de la Torah que van a aprender, van a conocer y van a aprender más cómo temer a mí. Quiere decir, el temor empieza para poder recibir, porque si no hay temor no se puede recibir Torah de Hashem. Porque uno no acepta recibir nada si no tiene temor, si no siente pena ante el otro, si no siente que él también necesita recibir. Cuando uno siente que él no tiene nada que recibir del otro, él nada más, al contrario, él nada más tiene que dar, no para recibir, no puede recibir la Torah. Pero una vez que recibe la Torah, esto mismo va a ayudar a adquirir niveles más elevados del temor. Esto es el pasuk que dice en Shir HaShirim. ¿Sí? Perdón, antes de eso, en la misma página 13 podemos ver en el otro lado, el lado izquierdo, en Shir HaShirim, en Midrash de Shir HaShirim, dice, Eviani Amelech Hadarab, el pasuk dice, Rey Shlomo, dice, el rey me llevó y me enseñó todos sus cuartos, que si los secretos, los cuartos internos de la casa. ¿A qué se refiere? ¿A qué Melech? ¿A qué rey? ¿Y cuáles son los cuartos? Dice el Midrash, Minayin yavo Eliú ben Brachel Abuzi ויגלה לישראל חדרי בהמות ולוויתן ומניין יבוא יחזקאל ויגלה להם חדרי מרכבה. Pregunta, dice el Midrash, ¿de dónde sabe Yehezkel enseñarle al pueblo de Israel los Hadrei Merkavá, todo lo que es la Merkavá de la Shekhinah, los niveles más elevados de la divina presencia de lo que es Dios, toda la Kabbalah, todo Rabbi Shimon Bar Yochai, todo eso, los estudios, los que son sabios realmente llegan a niveles increíbles de conocimientos de lo que es la presencia de Dios. ¿De dónde llegó esta Torah, esa sabiduría? Eviani Amelech Hadarab, Dios mismo me llevó a conocer todos sus cuartos más secretos. ¿Y a qué se refiere? Dice abajo el comentario, Sheilu lo neemar mi Sinai, minayin hayay yachol Eliú vYehezkel lagid talumot chochma elu. Si no fuera dado toda esta sabiduría en Sinai, ¿cómo podía Yehezkel enseñarnos lo que es Maseh Merkavá? ¿Cómo Rabbi Shimon Bar Yochai nos podía transmitir el Zohar y toda la Kabbalah y todo la sabiduría increíble que tenemos sobre todo el funcionamiento de este mundo? Ela Sheviani Amelech Hadarab beSinai, en Mamad al Sinai, aparte de la primera función que era la de grabar el temor, la siguiente fue enseñar al pueblo de Israel todos los Hadarim, todos los secretos más elevados de la creación, del mundo, de lo que es Dios, de la forma de la relación entre el mundo y Dios. Sheigita alumot ha-chokhmah, la sabiduría más elevada, la más secreta, la descubrió Mifnei Chibatan shel Israel, por el amor que tiene Dios a Am Israel. Umisham zachu ligalot advarim al dorot al yedei haneviim bizmanem. Y de ahí pudieron llegar las cosas descubriéndose poco a poco en las generaciones a través de los Neviim, a través de los sabios. Shekol haneviim kiblu miSinai, todos los profetas recibieron todo lo que recibieron desde Sinai. De Sinai bajó esa sabiduría, luego nada más se repartió a través de los profetas y a través de los sabios, a través de las generaciones. Y todo el propósito de las profecías de los profetas, ¿para qué fue? Para grabar más cada vez el temor a Dios, para que más se cumplan los mitzvot, para que más se estudie la Torah, para que más se pueda llegar a temer a Dios. Entonces, para concluir, el pasuk dice en Shir HaShirim asher Shlomo, ¿sí? Ishakeini min shikot piu. ¿A qué se refiere el pasuk Ishakeini min shikot piu? Ya no está aquí. Ishakeini min shikot piu, dice el rey Salomón, que
todo Shir HaShirim es un libro que describe la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Dios lo describe como el novio, Am Israel como la novia, y dice, Ishakeini min shikot piu, Dios en algún momento nos dio un beso de boca a boca, min shikot piu. ¿Cuándo fue el beso que Dios nos dio a su novia, al pueblo de Israel? Se refiere a Ma'amad Har Sinai, a los primeros dos mandamientos que fueron escuchados directamente de Dios. Fue un beso directo de Dios al pueblo de Israel sin ninguna intervención, sin ningún intermediario. Esto es lo que ayudó a grabar el temor a Dios por la grandeza de Dios, la pena que debe uno sentir cada vez que se para ante la grandeza de Dios. Dice, ¿cómo yo puedo actuar en contra de lo que Dios quiere? Y esto es lo que empezamos, si no hay la pena ante la grandeza de Dios y la humildad adecuada que le prepara a uno para ser un klikibul, un recipiente que puede recibir, entonces no hay forma de recibir sabiduría. Y por lo tanto empezó Dios con este evento que grabó ese temor ante su grandeza. Y pero por otro lado, si no hay sabiduría, tampoco puede seguir permaneciendo el temor, porque la misma sabiduría y en conocer la grandeza de Dios a través de la sabiduría, eso es lo que viene a uno a ayudarle a reconocer su grandeza y temer a Él. Y por lo tanto se entiende por qué Dios aceptó que dejen de escuchar a Él mismo. ¿Por qué? Porque Dios aceptó que, al contrario, si hubieran escuchado, siguiendo escuchado directamente de Dios, si hubieran seguido recibiendo besos directos de Dios, entonces esta sabiduría no sería un medio para aumentar el ira. ¿Qué tipo de sabiduría ayuda a aumentar la ira? La sabiduría que va uno adquiriendo solo, con esfuerzo. Entonces, una vez que les dio el beso con los dos primeros mandamientos, fue suficiente esa sabiduría para grabar en ellos el temor, pero más no, más tenían que seguir trabajándolo solo para cada vez a través del trabajo, de esfuerzo para conocer la sabiduría divina. Entonces esto va a aumentar el temor a Dios. Y por lo tanto resulta que Bnei Israel pasaron esta prueba tan difícil de poder elevarse y aceptar, y no, la prueba de que cuando llegan a ese nivel tan elevado, de recibir un beso directamente de Dios, pasar la prueba para decir, déjame de besarme, quiero seguir trabajando solo. La prueba fue al revés, no era prueba de que seguir aceptando a Dios, la prueba de separarse y alejarse para poder esforzarse y crecer para pasar la prueba. Por eso dice Leman Asot, el crecimiento viene de eso, del esfuerzo en la sabiduría, el conocer más a Dios para poder temer más a Él. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios, rezar, que nos manda el apoyo desde arriba, y taruta de leila, para que nos llegue la abundancia de la grandeza de Dios, para que lleguemos a reconocer esa grandeza, para poder convertirnos en un klikibul, en un recipiente que puede recibir la sabiduría de Dios. Y una vez que vamos a tener el mérito de llegar a ser sabios y conocer en niveles realmente elevados la Torah, que Dios nos ayude a utilizar esa sabiduría para aumentar el temor puro a Dios en nuestros corazones, y así ir elevándose cada vez más y más hasta lograr subir en esta escalera que está en el cielo, en el piso, y llegar hasta el cielo para realmente convertirse en estrellas que iluminan a todo el mundo.